Bien, pues, si me permite, maestra, vamos a iniciar. Adelante. Gracias, maestra. Bueno, pues, bienvenidas todos y todos a esta conferencia tan importante que tenemos el día de hoy, llamada Perspectiva de Género, que es algo muy importante que tenemos que empezar a trabajar y es un pendiente que tenemos nosotros como tecnológico en la comunidad. Pues bien, me voy a dar a la tarea de presentar al Presidium que nos acompaña el día de hoy. Nos acompaña la licenciada María Elena Rojas Rauda, directora de esta institución. Bienvenida, maestra. Muy buenos días a todos. También nos acompaña el maestro en ciencias, Rubén Vázquez Zúñiga, subdirector de Planeación y Vinculación. Bienvenido, maestro. Gracias, buenos días a todas y a todos. De igual manera, contamos con la presencia de la ingeniera Norma Angélica Ibarra Luna, subdirectora académica. Bienvenida, maestra. Buenos días, bienvenidos todos. Igualmente está invitado el doctor Federico del Razo López, subdirector de Servicios Administrativos. Bienvenido, maestro. Y finalmente les presento a la maestra Elizabeth Briceño Guel, ponente de esta conferencia y que nos visita desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien, vamos a pedirle ahora a nuestra directora, la licenciada María Elena Rojas Raudas, que nos proporcione un mensaje de bienvenida. Por favor, maestra. Muchas gracias, maestra Anabel. Muy buenos días, jóvenes estudiantes, catedráticos y personal de apoyo del Instituto Tecnológico de Toluca. Me da mucho gusto saludarlos y deseo que se encuentren bien de salud. En esta ocasión, debido al confinamiento por la contingencia sanitaria a la que nos hemos enfrentado, pues este evento, esta conferencia, se está realizando en el formato virtual, razón que está permitiendo un mayor impacto y facilidades en la participación y es de suma importancia para la contribución en la formación de nuestros estudiantes del Tecnológico Nacional de México. Saludo a nuestra invitada el día de hoy. Me refiero a la maestra Elizabeth Briceño Guel, jefa del Departamento de Prevención de Violencia de Género de la Universidad Autónoma del Estado de México, a quien le damos la más cordial bienvenida al Tecnológico Nacional de México, Campus Toluca, quien el día de hoy nos hará el honor de impartir la conferencia Perspectiva de Género. Muchas gracias, maestra Elizabeth Briceño, por compartir sus conocimientos con nuestros estudiantes, profesores y público que nos acompaña. Quiero decirles que esta conferencia es con la finalidad de conmemorar el Día Internacional de la Mujer sobre el concepto de perspectiva de género que nos permite cuestionar los papeles que tradicionalmente se le asignan a las mujeres, con lo cual es posible construir una sociedad más equilibrada que permita que tanto mujeres como hombres tengan igualdad de oportunidades, porque hay que reconocer que la mujer históricamente ha tenido más limitaciones para un desarrollo personal y profesional. Considero que sí hemos avanzado, pero aún falta mucho por hacer. En el Día Internacional de la Mujer este año, la ONU declara: las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario, sin estigma, estereotipos ni violencia. Un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones. El reto más grande es eliminar los prejuicios y la resistencia que aún existen hacia la incorporación de esta perspectiva, lo que permitirá entender los alcances y posibilidades que traen consigo su implementación para el pleno desarrollo del país y mejorar la vida de las personas, de las sociedades
y de los países, enriqueciendo todos los ámbitos productivos. Es decir, no se limita solamente a las políticas focalizadas a favor de las mujeres. Por todo lo anterior, les doy la más cordial bienvenida a esta importante conferencia, agradeciendo nuevamente a la maestra Elizabeth Briceño su participación en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Instituto Tecnológico de Toluca del Tecnológico Nacional de México. Bienvenidos todos y todas a esta importante conferencia. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Rojas Rauda, por sus emotivas palabras. Pues bien, invitadas e invitados todos, voy a dar lectura de un currículum sintético de la maestra Elizabeth Briceño Guel, que tenemos el gusto y el placer de contar con su participación. Muchísimas gracias, maestra. Bien, me permito leer su currículum. La maestra Elizabeth Briceño Guel cursó la maestría en Gestión y Desarrollo Social por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con la especialidad de Género, Violencia y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma del Estado de México, un diplomado en Relaciones de Género por la UNAM y es licenciada en Psicología por la misma Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Prevención de la Violencia de Género en la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la OMX. Además, se ha desempeñado en diversas consultorías, asociaciones civiles y espacios públicos en la atención y seguimiento de mujeres víctimas de violencia en sus diversas modalidades y tipos. Ha colaborado en diversas investigaciones en Tabasco, Guanajuato y Estado de México respecto a la violencia de pareja en mujeres y hombres de distintas edades, sobresaliendo los trabajos realizados con la violencia en mujeres adultas mayores. Está inscrita como instructora certificada en temas de género por la Secretaría del Trabajo y actualmente una de sus funciones principales es sensibilizar e informar sobre temas de género e intervención de violencia contra las mujeres. Pues bienvenida, maestra Elizabeth Briceño. De verdad que me da muchísimo gusto contar con su participación. Démosle un fuerte aplauso virtual. Ustedes pueden tener estas emoticones, aplausos, corazoncitos, me gusta, ¿verdad? Entonces, de esta manera virtual, démosle la bienvenida a nuestra invitada. Adelante, maestra Briceño. Muchas gracias, pues agradezco la invitación que me hace el Instituto Tecnológico de Toluca para hablar sobre este tema tan importante en un día tan especial para nosotras las mujeres, en conmemorar y observar qué es lo que hace falta precisamente en el trabajo para que se nos reconozca nuestros derechos de manera íntegra, ¿no? Entonces, pues estaremos aquí con una charla de aproximadamente 50 minutos y estará abierto el chat en todo el tiempo que está en la exposición. Para quienes tengan preguntas precisas, pues irlas colocando ahí y atenderlas al final de la charla. Entonces, pues, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla para tener un material de apoyo que, en el que, pues, podamos estarnos basando, ¿no? Y entonces, la charla tiene por nombre Perspectiva de Género, pero es importante precisamente observar en dónde se enmarca, ¿no? Que es permítanme un momento. El Día Internacional de la Mujer. Y es importante observar, ¿no? Y yo creo que ya lo han visto en las redes, que se nos pide no felicitar, más bien reconocer, observar a las mujeres como sujetas de derechos, ¿no? Desde las concepciones que tenemos, cómo están ejerciendo su ciudadanía, si tienen acceso a el ejercicio pleno de sus derechos o qué es lo que está faltando. Más bien este día nos lleva a reflexionar qué es lo que está faltando y observar desde dónde se origina este día, ¿no? A través de las luchas que hemos tenido durante diferentes siglos,
donde se nos dice qué es lo que está faltando para tener una sociedad totalmente inclusiva. Iniciando con el tema, y siempre me gusta resaltar que cuando hablamos de perspectiva de género pareciera que se pierde un poco de dónde proviene este concepto, ¿no? Y es quién lo postularon, lo problematizaron y sobre todo lo politizaron para que ahora exista la necesidad de la institucionalización y transversalización, sobre todo la perspectiva de género, que vamos a entender de qué trata. Hay quienes en esta conferencia es su primer acercamiento, hay quienes ya tienen un avance en estos estudios, les voy a pedir paciencia y sobre todo ponernos a reflexionar nuevamente de dónde surge y la importancia de estos estudios. En principio, me gustaría observar y reconocer que precisamente tenemos la concepción de género teóricamente armada, viene desde los estudios de género que provienen del feminismo. El feminismo no como, bueno, que son los feminismos, no hay un solo feminismo, y que nosotros lo podemos ubicar como movimientos sociales, pero es más allá de eso, ¿no? Es particularmente, tengo una definición aquí de Gamba, la que está abajo es mía, ¿no? Que es una forma de vivir individualmente y colectivamente, una corriente académica y un movimiento social donde se cuestiona, estudia y denuncia el origen de la desigualdad en las condiciones ambientales, legales, sociales, afectivas y de relaciones que tienen mujeres, hombres y otras diversidades. Es decir, el movimiento feminista no es de hace poco, ¿no? Realmente tiene una historia muy larga, pero lo que plantea es cómo nos estamos relacionando, cómo estamos viviendo cotidianamente, que estamos reproduciendo las desigualdades. Ahorita vamos a ver qué desigualdades reproducimos en la cotidianidad. Es importante observar que todo el marco de los estudios de género tiene feministas importantes destacadas, pues en muchos países. Yo aquí nada más lanzo algunas lecturas básicas, ¿no? Sobre los estudios de género y del feminismo para comprender de qué va y cómo impacta todas las esferas las desigualdades, ¿no? Entonces, nada más es un referente y que es importante observar que tiene historia, tenemos historia, y el género relativamente es un concepto que se viene desarrollando desde mediados del siglo pasado. Sin embargo, pues tiene una larga historia desde los movimientos de mujeres que planteaban la forma en que vivíamos desde hace muchos siglos atrás. Entonces, vamos a observar que, bueno, este es un recorrido, un marco muy rápido que es importante que ustedes conozcan, porque los estudios de género derivan del feminismo, ¿no? Y tienen su origen y sus raíces ahí, y es importante comprender qué es el feminismo más allá de un movimiento social, que es importante de dónde se creó, ¿no? Y entonces es porque la cotidianidad de las mujeres, pensemos de hace varios siglos, donde ni siquiera se les reconocía como personas, que eran totalmente dependientes de sus padres o de algún varón de la familia, se les consideraba, y hay escritos donde se les decía que eran inferiores en muchos sentidos. Eran hombres no maduros, en cierta forma, y es increíble pensar que existían libros donde mencionaban la anatomía de una mujer diferente y con eso inferior. Entonces, se justificaba que la mujer no podía tomar decisiones y siempre dependiera de alguien. O sea, no se le reconocía este valor de humana como tal. Entonces, es a raíz de que las mujeres empiezan a plantear la situación en la que viven cotidianamente, ¿no? Y que es una situación que no nada más a mí me pasa de manera individual, sino que a mi vecina y tal vez a todas las mujeres de la comunidad, es que nos empezamos a dar cuenta que esto proviene de algo más allá de una cuestión individual. De ahí es que pues tenemos esta frase de Kate Miller de los 70s, donde lo personal es político. Es decir, nuestra vida cotidiana está permeada por un orden político, económico, ¿no? Estructural, que nos está influyendo, y entonces para poder cuestionar este sistema hay que trabajar colectivamente.
adquirir una serie de principios y valores y una ética basada en la justicia social de manera diferente para poder enfrentar este sistema. Es de ahí que las mujeres empezamos a actuar de manera colectiva, organizada, y entonces vamos a dar paso al movimiento social, ¿no? Tenemos diferentes etapas. En primera instancia fue para que se nos reconociera como seres humanos, ¿no? Con decisión, con la misma capacidad de razonamiento, de poder manejar los recursos que tenemos y de acceso a esto. Posteriormente, ya que se nos reconocía más o menos, ¿no? Como en condiciones de seres humanas, ¿no? O sea, que se nos tomaba en cuenta más en las relaciones cotidianas, decidimos que fuera también a través de la política, ¿no? Y entonces esto es pensar en el reconocimiento de nuestra ciudadanía, de ahí que se da todo el movimiento sufragista. Y después es necesario organizarnos más allá, ¿no? Impactar en otros niveles, en otras políticas, incluir a otras formas de ser hombres y de ser mujeres que también están oprimidos, y entonces así van haciendo los movimientos sociales y sobre todo los diferentes postulados que tenemos. De ahí nos dimos cuenta de que cuando nosotras exigíamos, ¿no? Relacionándome con mis antepasadas, porque esto es histórico, se nos descalificaba porque ustedes están hablando desde lo personal, desde la afectividad, desde lo que sienten, y como históricamente la afectividad ha sido desvalorizada por considerarla femenina, entonces nos forzaron, ¿no? A poder generar desde una concepción más estructurada, teórica, por lo que estábamos percibiendo. Todas las desigualdades, poderlas teorizar, poderlas cuestionar de manera profunda, ¿no? Y entonces ir desmenuzando, ir poniéndole nombre, teniendo un bagaje conceptual, teniendo formas de cómo se iba estructurando la desigualdad, observarla particularmente, estudiarla, dar prueba de que existe, y entonces ya no era un argumento solamente de la afectividad, sino que ya estábamos utilizando todo un bagaje teórico y creando un bagaje teórico que nos dijera, esto está pasando. Y es de ahí, de esta parte, ¿no? Donde nacen todos los estudios de género, ¿no? Y vamos a ver qué es el género. Con esta parte muy breve termino la cuestión histórica, que es importante observar desde dónde viene, ¿no? Desde dónde vienen los estudios de género y esto que estamos planteando. En primera instancia, es importante observar en todos los estudios de género esta diferencia básica entre qué es sexo y qué es género, ¿no? Creo que algunos ya lo tienen muy claro. Para quienes no, el sexo hace referencia a lo que menciona aquí, al conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen como hombres y mujeres, ¿no? Y entonces vamos a ver que tienen todos estos componentes. Sin embargo, existe otra diversidad desde estas diferencias biológicas y anatómicas, que son las personas intersexuales. Cuando ustedes escuchan el movimiento, la población LGBTI, la I se refiere a los intersexuales, que ellos nacen con composiciones diferentes a las articuladas. Sin embargo, históricamente se ha ignorado a las personas intersexuales para encajarlas en un modelo de ser hombres o mujeres. Esto es básico porque, bueno, así se crea un pensamiento binario, ¿no? Solo hombres y mujeres existen en nuestra sociedad, no hay otras diversidades, pero además esto da paso, esta es la base de la diferencia sexual que necesitamos para generar el concepto de, bueno, para tener el concepto de género, como vamos a ver ahora. Entonces, ¿de dónde va el concepto de género? Cuando nosotras pensamos en una mujer que está embarazada y la necesidad de ella o de sus familiares de conocer si es hombre o si es mujer, es porque va a existir a través de esta asignación una serie de formas en las que se imagina que van a ser este hombre y esta mujer, dependiendo del contexto donde vive.
¿no? Y entonces, por ejemplo, es diferente si van a ser un hombre en una comunidad agrícola, ¿no? Porque entonces el papá, ¿no? Ya se está imaginando que va a tener un hijo, que va a heredar la tierra, que va a trabajar la tierra, ¿no? Y ya está, o sea, nada más con conocer el sexo, ya le está dando toda una asignación de hasta con quién se va a casar, qué es lo que va a hacer toda su vida, ¿no? Y entonces es diferente en una población agrícola, ¿no? En este caso en un varón, a una población tal vez, bueno, en una ciudad, ¿no? Donde tal vez tenemos una concepción diferente, ¿no? Y entonces va a ser mujer, ¿no? Y pensemos de, ay, si es mujer, hay unos moños enormes que les ponen a las niñas más grandes que su cabeza, ¿no? Ah, le va a comprar esos moños, ¿no? Y sus vestiditos, y entonces ya tenemos una serie de concepciones de a dónde los vamos a llevar, cómo los vamos a vestir, qué les vamos a comprar, cómo se van a desarrollar, qué es lo que van a hacer, ¿no? Y en algunos casos y en algunas sociedades, hasta con quién se van a casar, ¿no? Pensemos en que existen sociedades con matrimonios arreglados. Entonces dices, bueno, uno se preguntaría, si son mujeres o hombres, ¿por qué hay tanta variedad en todo el mundo de las formas de ser hombres y mujeres? Y a esto le vamos a nombrar el género. Como el conjunto de creencias, ideas y atribuciones sociales y políticas construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. No ignoramos el sexo, pero lo utilizamos para hacer toda una serie, tener una serie de expectativas y creencias de cómo van a ser, cómo se van a desarrollar, ¿no? Dentro de un contexto particular. Y sobre todo, cómo se van a relacionar. Ojo, el género o los estudios de género, bueno, como tal, el término de género lo acuña un médico, Stoller, pero lo problematiza de esta forma todos los estudios de género. Todos los movimientos feministas lo problematizan como hoy lo conocemos. Entonces, también se toma en cuenta que como lo empiezan a impulsar, sobre todo las mujeres, porque se utiliza este sistema de creencias y atribuciones para subordinarlas y dominarlas e inhibir que ellas tengan ciertas libertades, lógicamente ellas van a empezar a cuestionar, vamos a empezar a cuestionar este sistema. De ahí es que históricamente se ha relacionado el género con mujeres, pero no es así. O todos los estudios que tengan que ver con mujeres son de género, tampoco es así, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué deriva, pues, el género y sobre todo que no es exclusivamente el estudio de mujeres, sino de cómo se relacionan, ¿no? Lo último que dice esta definición, cómo se relacionan con otras diversidades y cómo esto genera ya una forma de relacionarse particular. Entonces, lo que nosotros vamos a cuestionar o el género es lo que va a plantear, son cómo las condiciones de mujeres, hombres y otras diversidades en razón de los papeles y funciones que se les han asignado socialmente y la distribución de los recursos proveniente del ejercicio de poder. Es clave en los estudios de género este concepto, poder, ¿no? Poder y derechos, ¿no? Porque se relacionan. Cuando las mujeres podemos hacer ejercicio pleno de nuestros derechos, los derechos lo que garantizan es tener recursos y los recursos dan poder. Y entonces, si yo limito el ejercicio de los derechos, limito recursos y limito poder. Y entonces reproduzco un sistema de desigualdades. Entonces, esto es muy importante saberlo porque pareciera que el género se queda en una interpretación y no, tiene raíces económicas importantes que cuestiona y por eso a veces tomar ciertas decisiones tienen costos importantes. O sea, solo imagínense, bueno, voy a dar más ejemplos más adelante, ¿no? Entonces, este sistema de cómo nos enseñan a hacer tiene dos mecanismos, ¿no?, que utilizan las sociedades, que son los estereotipos y los roles de género. A través de estos tradicionales se nos enseña qué desear, qué pensar, qué sentir, cómo actuar y dónde actuar,
¿no? Entonces, esta estructura de que estos deseos, vaya, por así decirlo, de cuando se nos dice que van a ser hombres o mujeres desde que alguien esté embarazada, ¿cómo ya planeamos todo para que esa persona cuando nazca, siempre le estamos diciendo o diciendo qué queremos de él, cómo debe de ser, cómo debe de actuar, y entonces lo introyecta y ya va a ser algo que desee o que quiera, ¿no? Sin poner o cuestionarse de dónde provienen estos deseos. Entonces, los estereotipos nos marcan cómo debe ser, que aquí lo menciona, qué actividades, qué roles, qué rasgos, qué características, qué atributos debes de tener para que te acepten dentro de un contexto particular, siendo hombre o siendo mujer. Desde ahí ya te dicen cómo debes de ser. Y los roles te dicen dónde debe de ser esa persona que se construyó, ¿no? Dónde debe de estar, ¿no? Si debe de dedicarse a la crianza o no, si debe de estar más en casa o no, cómo se considera su trabajo, ¿no? Si se considera trabajo o no se considera trabajo, y qué responsabilidades van a estar y cómo van a interpretar el poder. Entonces, es importante observar, bueno, todos los mecanismos que están implícitos en el género, ¿no? Y cómo se van articulando para que nos enseñen o se naturalice ser de cierta forma. Es decir, de tanto repetir, ¿no? De tener una reproducción ritualizada de lo que siempre ha sido en mi familia, se naturaliza que las mujeres hacen eso en determinado contexto y entonces se esencializa. Es decir, es que, por ejemplo, la maternidad es algo que todas las mujeres sienten, o el instinto materno. ¿Es cierto o no es cierto? ¿No? O sea, fue un rol ritualizado durante tanto tiempo que se naturalizó, como las mujeres les corresponde eso, y después se esencializó porque es su esencia el querer cuidar a otras personas. Entonces, como una práctica social se vuelve parte de una construcción tan interiorizada que ya no cuestionamos, y es lo que nos invita el género, cuando estudiamos el género. Entonces les digo, la construcción de género nos invita a pensar ya qué colores va a utilizar cada quien, cómo se va a desarrollar, cómo se va a vestir, qué le va a gustar, qué va a desear ser, ¿no? Por ejemplo, en los chicos que están acá, ¿no? O sea, realmente esta construcción de chico que está aquí en la lámina es relativamente moderna, ¿no? O sea, si les preguntan a sus abuelos cuál era el modelo de hombre en ese entonces, no le van a decir, hay alguien que estuviera así súper marcadísimo. No, tenía otras cosas, ¿no? Tenía que ser feo, fuerte y formal, ¿no? Algo así va lo que dicen los abuelos, las abuelas, ¿no? Y ahora no, hay exigencias físicas diferentes para hombres y para mujeres, ¿no? Y entonces todo esto está reglamentado en el género. Pensemos que, y en un contexto dado, pensemos que esto es en Occidente. Pero ¿qué pasa en Oriente? Nada que ver, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, en la cultura K-pop, ¿no? Vemos modelos de hombres bien diferentes a este que les estoy mostrando. Entonces ahí es donde vemos que el género se construye, ¿no? O sea, no es con algo con el que nazcas, ¿no? Y entonces nos hacen pensar que hombres y mujeres nos contraponemos y somos tan diferentes y cada uno piensa en determinadas cosas, y entonces utilizamos eso para descalificarnos y autoexcluirnos. Porque entonces va a haber una correspondencia. Si naces hombre, debes de adoptar todos los valores de masculinidad que están en tu contexto. Si naces mujer, todos los valores de feminidad que están en tu contexto, y entonces nuestra cultura nos dice, son excluyentes. O sea, o eres sentimental y afectivo, o eres totalmente racional, ¿no? O solamente utilizas la razón para guiarte en tu toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, en una característica estereotipada de hombres y mujeres, ¿no? Que es la afectividad. Entonces, ¿cómo nos van
marcando pues ciertas formas de ser hombre o mujer, que empieza desde la familia, religión, sistema educativo, medios de comunicación y el lenguaje. Otra teórica muy importante, John Scott, menciona precisamente que esta categoría de género va a posicionar a la mujer como sujeto histórico, porque venimos desde un pensamiento androcentrista, en donde pensamos solamente en un sujeto único y a través de ese estructuramos nuestra realidad y estructuramos las cosas, ¿no? Pensemos que cuántos edificios no conocemos que no tienen ni rampas, ¿no? Ni otras condiciones para otras diversidades, ¿no? Entonces, pensamos desde un sujeto histórico y a través de eso construimos nuestra realidad. El género nos pone a pensar al primer nivel que tenemos al menos dos sujetos históricos, hombres y mujeres, pero que también existen otras diversidades y que es importante poder observarlas para no reproducir las desigualdades. De ahí tenemos que, dices, Dedo, ¿cómo diferenció el sexo y el género si prácticamente van pegados, ¿no? Que es el sistema sexo-género, ¿no? O sea, se utiliza la base biológica para tener productos sociales, construcciones sociales. Entonces vamos a ver que el género va a cuestionar otras cosas, ¿no? O sea, el sexo, vamos a ver que hay hombres, mujeres y personas intersexuales. Eso no cuestiona el género, lo que cuestiona el género es cómo se utilizan estas diferencias anatómicas, fisiológicas, para hacer un acceso diferenciado al poder, los recursos, los derechos, la valoración diferente del trabajo, de los espacios y valoraciones de la vida de las personas. Pero esto es contextual, como es contextual y cultural, ¿no? Y se da a través de las relaciones, se puede cambiar con el tiempo. Y esto es a lo que le apuestan los estudios de género. No voy a profundizar en esta lámina, es importante que ustedes nada más observen todo lo que cuestiona de manera muy corta los estudios de género, en el sentido de que se menciona va a cuestionar desde el nivel estructural de cómo se distribuye el poder, los recursos, cómo se organiza socialmente, cómo esta forma de estructurar la realidad ha generado ciertas culturas que tienen recursos simbólicos y culturales, en donde se otorga un valor diferente, que refuerza roles y estereotipos, cómo los reforzamos a nivel social a través de las actividades, los bienes, cómo se interaccionamos y cómo entra la subjetividad para tener diversas identidades, corporalidades, sexualidades, o sea, cómo interaccionamos, todo está permeado precisamente por cómo nos enseñaron a ser a través solamente de esta diferencia básica de ser hombres o mujeres. De ahí me voy a la perspectiva de género, ¿no? Y entonces, ¿de qué va la perspectiva de género o qué es lo que cuestiona? Ya observamos todo lo que cuestiona el género, en cierta forma, que es complejo, lo quise hacer como muy resumido, pero la perspectiva de género dentro de las instituciones nos marca que es una visión y herramienta científica, analítica y política que cuestiona patrones de socialización y medios para comprender cómo se relacionan hombres y mujeres, y esto es lo que propone, ¿no? Eliminar las causas de opresión de género como la desigualdad, injusticias y jerarquización de las personas basada en su género. Es decir, ¿no? Cuando dice basada en su género, ¿a qué se refiere? A la forma en cómo se concibe y estructura el ser hombre y mujer en un contexto particular, ¿no? Y en nuestro contexto, pues es dentro de una cultura, una sociedad patriarcal. Marcela Lagarde, que es otra teórica, nos dice que cuando tú utilizas la perspectiva de género es observar qué implicaciones tiene lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, lo que estás interactuando para hombres y mujeres y otras diversidades en cualquier cosa que hagas, ¿no? Es decir, implica quitar este sujeto histórico único y entonces plantearte también en la realidad de otras diversidades y desde ahí tener rupturas, porque entonces vas a valorar
las diversas formas de constituirse hombres, mujeres y otras diversidades y cómo eso viene permeado por desigualdades históricas. Entonces, es importante observarlo, porque les voy a mencionar que ya es una competencia para para la mayoría de las licenciaturas generar esta visión. Entonces, no nada más analiza a las mujeres, como bien mencionaba, también analiza a los hombres y cómo se relacionan entre ellos y cómo se relacionan estos dos grandes sectores, ¿no? Cómo sus desigualdades, bueno, cómo estas diferencias se convierten en desigualdades, cómo se naturaliza la violencia, cómo se reproducen estas formas de relación y sobre todo el acceso diferenciado a recursos que hay. El género, desde los estudios de género y del feminismo, como bien mencionábamos, que es su raíz, también se estudian las masculinidades, las formas de ser hombre, ¿no? Y cómo esto puede, bueno, se reproducen los privilegios, pero cómo también ellos, en las formas tan rígidas que les han enseñado a ser hombres y mujeres, hombres particularmente se ven restringidos en muchas áreas como es la afectiva, ¿no? Entonces, vamos a ver que es muy profundo los estudios de género, pero la perspectiva solamente nos invita a pensar qué implicaciones tiene, no cualquier cosa que se planifique y sobre todo las desigualdades que de ella derivan. Entonces, nos invita a pensar si existen diferencias en hombres y mujeres de lo que estoy planteando, si esas diferencias devienen de un rol o de un estereotipo, y si esas diferencias generan desigualdades o un acceso diferenciado a recursos. Son preguntas clave que nos tenemos que hacer cuando estamos viendo algo con perspectiva de género, ¿no? Esto es de forma general, ya hay preguntas particulares para cada uno de los sectores, pero es romper, en principio, romper con este pensamiento de solo hay una persona única, ¿no? Y acá menciona que su objetivo es conseguir la igualdad de género. ¿Qué entendemos por igualdad? ¿No? Y es reconocer las necesidades y características de mujeres y hombres que no debe de hacerse uso de estas diferencias para tener un acceso diferente a derechos, responsabilidades y oportunidades. Ojo con dos tipos de igualdad: la igualdad de trato y la igualdad constitutiva. La que a nosotros hacemos referencia es la igualdad constitutiva, ¿no? En esta se exige considerar las diferencias sociales y desventajas históricas. Cuando ustedes escuchan que alguien dice, ¿quieren igualdad? Pues que carguen el garrafón, pues que esa es igualdad de trato. Es otro tipo de igualdad, ¿no? Entonces, a la igualdad que nos referimos es la igualdad constitutiva, ¿no? Porque estamos hablando de derechos, responsabilidades y oportunidades, no a la igualdad de trato, que es diferente, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta igualdad, por ejemplo, puede suspender el criterio de igualdad de trato, es decir, observa las diferencias históricas y entonces, si yo le doy lo mismo a personas que históricamente tienen ya desigualdades implícitas, voy a aumentar la desigualdad. Esta igualdad dice, voy a ver sus diferencias y voy a tomar medidas, aunque a veces a alguien le tenga que dar más y a alguien le tenga que dar menos, pero es para equilibrar y favorecer igualdad constitutiva, ¿no? Entonces vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad. Y ustedes dirán, bueno, es que está mucho en las leyes esto de la igualdad. Sí, pero se dieron cuenta que había muchas leyes, pero no cambiaban las prácticas y las desigualdades se observan en las prácticas cotidianas. Entonces, de ahí que existe otro término que es la igualdad sustantiva, que es la igualdad real, la que puedo ver, la que materializo, no la que viene en papel. Y esta es la que últimamente se ha estado midiendo. Ustedes dirán, el alumnado. ¿Y a mí eso qué? Si eso lo aplica el tecnológico y es para el tecnológico, pero pues a mí qué, ¿no? O sea,
muy padre, ¿no? Ya tengo compañeras, ¿no? Ya somos 50 y 50 en el salón, pues, ¿qué quieren? Hasta son más mujeres. Ojo, porque vamos a ver cómo se reproduce la desigualdad, primero dentro del aula, ¿no? ¿Cómo es la interacción entre compañeros y compañeras? ¿Cómo se apropian del espacio? ¿No? ¿A quién le dan realce las ideas o quién tiene temor hasta de alzar la mano para pedir la participación? Porque históricamente, ¿no? O en muchos contextos a las mujeres se nos calla cuando queremos participar, ¿no? Hasta hay un dicho de las mujeres calladitas se ven más bonitas, ¿no? ¿Cómo la participación en clase? ¿Cómo son los desafíos? ¿Cómo es esta creencia de, ay, está aquí mientras se casa, que son las MMC? No, eso reproduce todo sistema de desigualdad más profundo del que queremos ver y es en la práctica cotidiana. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir rompiendo con eso? Y ahora, voy a mi ejercicio profesional. ¿Cómo observo la perspectiva de género? Bueno, si voy a construir un robot de asistencia, voy a estudiar tiempos y movimientos, pero de hombres y de mujeres son diferentes, ¿no? O sea, tienen, por ejemplo, pensando en adultas mayores y adultos mayores, tienen tiempos y movimientos diferentes, tienen padecimientos diferentes cada uno, ¿no? Entonces, comorbilidades, tienen cuidados diferentes, ¿no? O sea, si yo voy a hacer un robot estándar, tal vez reproduzca algún sistema de desigualdad, ¿no? Porque no estoy observando particularidades de cada uno. Si voy a construir una línea hidráulica automatizada, aquí hay una película que se llama La Fuente de las Mujeres, por si alguien quiere ver, donde menciona qué usos diferentes se dan en la comunidad del agua, el agua, hombres y mujeres, y de ahí cómo puedo, si solamente tomo la valoración de los hombres dentro de la comunidad, y las mujeres son las que utilizan más agua, entonces voy a reproducir la desigualdad, a no observar a todas las personas que están incluidas en el proceso. En la construcción de un puente, pensemos en el desarrollo de un software, ¿no? Que ahorita deben ser inclusivos, no nada más tomar en cuenta hombres y mujeres, sino otras diversidades porque tienen acceso diferente a los recursos dependiendo de estas diversidades. Pensemos en desarrollos urbanísticos, en planos de hospitales, en desarrollo de líneas de producción con hombres y mujeres, cómo están las instalaciones, ¿no? O sea, se tiene que mover hasta dónde para poder tener acceso a, ¿no? Otro ejemplo de película, Talentos Ocultos, ¿no? Donde la repartición de los baños era pues, bien diferente, ¿no? Entonces, vamos a observar que todo tiene que ver, ¿no? Y yo puedo reproducir desigualdades a través incluso de la infraestructura que tengo. De ahí que tenemos ya en Europa, en este sistema de competencias dentro de la educación, la competencia en género. Entonces yo busco especialistas que ya puedan evaluar las desigualdades por razón de sexo y género, derivadas de los estereotipos y de los roles particulares de un contexto, para poder diseñar a partir de eso, ¿no? O sea, ya le da un plus, ya es una competencia más que tienes que tener porque si no ya estás en desventaja con el otro. Lo importante de estos estudios es que muchas veces te hacen problematizar pues, otras cuestiones de desigualdad en tu vida cotidiana. Entonces, no voy a leer estos casos, solamente voy a observar cómo la perspectiva de género va a cuestionar en el orden laboral cómo son las condiciones laborales, permisos, contratos, posibilidades de teletrabajo, cómo son los sistemas de compensaciones, cómo se distribuyen los recursos, ¿no? Cuándo se toman decisiones, están implícitos de manera paritaria hombres y mujeres o no, o por qué, si están o no están, ¿no? Cómo están solventando, ¿no? Las tareas del hogar y las tareas administrativas o las tareas académicas, porque eso puede generar diferencias, ¿no? Yo por tener un hijo puedo dejar de producir tal vez al menos 6 meses, ¿no? Reproducir de artículos o cuestiones académicas, investigaciones, y eso ya me va a bajar 6 meses de retraso en comparación con otros varones competidores que tal vez
no tuvieron que dedicarse al trabajo como yo, ¿no? Entonces, ¿cómo eso sí impacta nuestro desempeño? ¿Cómo son las asignaciones de los roles dentro y fuera? ¿Cómo la distribución de recursos, las posibilidades de elección, el reconocimiento de sus derechos, la distribución del tiempo y las brechas salariales que hay? Dentro de mi práctica docente, vamos a ver cómo reproduzco estereotipos y roles. Mucho se da en el currículum oculto, interacciones, en los pasillos, con los profesores, charlas, frases. Todo esto va a estar cultivando, ¿no?, estos roles y estereotipos donde yo voy a seguir reproduciendo sistemas de dominación y subordinación, sobre todo de las mujeres, aunque no exclusivamente, pero sobre todo de ellas, y de la diversidad sexual, de otras diversidades. Y va incluido desde qué imágenes incluyo dentro de mi práctica docente, cuál es mi lenguaje, ¿no? Qué materiales utilizo, cito a mujeres o no, las sigo invisibilizando, cómo son las relaciones en el aula, ¿no? Es decir, un hombre y una mujer están pidiendo participación y el 90% de las veces le doy la participación al compañero, ¿no? O compañeras dieron una idea un poco, digamos, con muchos ejemplos, más no la idea concreta, otro compañero llega a dar como la interpretación de lo que sus compañeras quisieron decir y él se lleva como la aprobación, ¿no?, de todos, ¿no?, cuando ya la idea está expuesta. Entonces, vamos a ver cómo son las interacciones, porque desde ahí estamos reproduciendo, ¿no?, y le estamos diciendo, tu palabra vale menos que la de él, ¿no?, o tu participación no cuenta la de él, ¿no? Ejemplo, tenía un profesor que decía, no, pues queríamos probar si para cualquier persona, aunque fuera un tontito, servía un software o algo así. Y entonces le dijimos a la compañera, oye, ven a probarlo. Y entonces, ok, están desvalorizando a su compañera, ahí ya hay un valor de subordinación y de no calificación. Era su compañera y la están subajando, ¿no? O sea, están diciendo, pues ella igual no sabe tanto, pues que ella lo pruebe, porque si es para ella, pues ya lo entienden todas las mujeres o todas las personas que no tienen tanta capacidad. Entonces, ¿cómo reproducimos esto dentro del aula? ¿No? Esto hace ver el género, la perspectiva de género dentro de nuestras prácticas cotidianas. Si promuevo el uso equitativo de los recursos y espacios de hombres y mujeres, si investigo con esto, no. Yo le estoy exigiendo a mis alumnos que observen o trabajen con perspectiva de género y yo en la vida lo he hecho, ¿no? Entonces, es otra competencia que también como docentes tenemos que desarrollar, ¿no? Realizar orientaciones académico-profesionales no sexistas, ¿no? Es decir, ay, ¿para qué te esfuerzas si te vas a casar, ¿no? O ya tienes marido, ya ¿para qué te preocupan las calificaciones con que termines la carrera? Ese tipo de discursos nuevamente están reproduciendo sistemas de desigualdad. Y bueno, no he querido hablar tanto, pero todo esto va incluido para prevenir la violencia, ¿no? En resumen, bueno, más o menos, la perspectiva de género nos dice que existe una diferencia sexual, primero hombres y mujeres, hay una construcción de género entre masculino y femenino y que de ahí derivan como ciertos patrones que debemos de seguir y generan desigualdad. Lo que necesitamos ver es que no solamente existe esta concepción, también hay otras diferencias, otras formas en las que las personas se identifican como no binarias, ¿no? No sé si han escuchado este término, o queer, ¿no? Que dicen, yo soy queer, ¿no? Entonces, no me clasifiques, yo tengo una diversidad particular. Lo importante es que esa diversidad no debe de implicar jerarquización o que otra vez se me encasille. Porque desde una visión interseccional, que es como un avance, después de ver que existen estas diferencias de hombres y mujeres, es que existen otras características que suman otras desigualdades, como la raza, la educación, el estado civil, la edad y más, ¿no? Entonces,
es estudiar esto, es al menos quebrar nuestro pensamiento androcéntrico y observar que existen otras diversidades, que existen desigualdades y que mi papel es ponerle freno a través de una visión crítica y a través de las acciones que yo voy a generar a futuro, porque, bueno, las y los docentes están formando a personas que van a enfrentarse a un futuro diferente, ¿no? Y entonces tienen que ver todo esto que existe, no seguir planteando en concepciones que ya no son vigentes, ¿no? En concepciones tradicionales que reproducen desigualdad. Nada más como dato, pues todo esto que observan ustedes en pantalla tiene que ver con la forma en que nos enseñan a ser hombres y mujeres en México particularmente. Estos son indicadores de desigualdades que tenemos en la educación superior, ¿no? Y que se están midiendo pues, en los diferentes espacios universitarios de por qué se da y tiene influencia la forma que nos enseñaron a ser hombres y mujeres, ¿no? Y los patrones de socialización que tenemos. Y ya para ir cerrando, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Que es la ceguera de género. El decir, lo que les decía, ya somos 50-50, ya son más mujeres, y entonces decimos, ya están desgastadas las luchas por las que están, o las que están posicionando las mujeres o la perspectiva de género. Ojo, porque puede haber espejismo de igualdad, pero en las prácticas se sigue reproduciendo la desigualdad, se sigue reproduciendo la jerarquía, la valoración diferenciada, ¿no? Y entonces solamente podemos tener 50 y 50, pero las prácticas no cambian, las frases no cambian, la desvalorización de lo femenino a favor de lo masculino no cambia, y entonces tenemos muchos ejemplos así donde no cambiamos, solamente tenemos 50 y 50, ¿no? Entonces, cuidado con la ceguera de género y decir, ¿ya para qué? ¿No? ¿Ya para qué este 8 de marzo se ve? ¿Qué van a criticar si ya están en todas partes? Ojo, podemos estar en todas partes, pero se nos sigue matando. Se habla de que esta pandemia para las mujeres representó 10 años de retroceso en la lucha por sus derechos. O sea, imagínense, 10 años que estuvimos luchando, saliendo a las calles, logros legislativos, logros de visibilización, luchas. Viene una pandemia y entonces tenemos 10 años de retroceso. Y entonces se nos quiere decir que sí estamos avanzando cuando ya estamos retrocediendo. Entonces vamos a ver y plantear que no pasa así. El Instituto Nacional de las Mujeres sobre todo menciona que hay 4 puntos que hay que trabajar cuando hablamos de perspectiva de género, ¿no? Para ir mediando los desequilibrios que existen entre hombres y mujeres, particularmente, pero también otras diversidades. Y está redistribución equitativa de las actividades entre los sexos. ¿Qué hacemos dentro de espacios privados y públicos? La justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, particularmente los de cuidados. Es trabajo, no es remunerado. Es un ejemplo clarísimo de cómo la ritualización se esencializa, ¿no? O sea, le digo a las mujeres que deben de cuidar, que es una muestra de amor, ¿no? Y entonces así, por siglos, entonces como es una muestra de amor, no tienen por qué pedir el pago, ¿no? Yo tenía una compañera en otro contexto diferente y me decía, yo cuido a mis hijos, pero cuando acordé con mi pareja cuidar a mis hijos, le dije, este es mi sueldo, ¿no? Y estos son mis horarios de tiempo libre, porque yo también tengo derecho a no estar dependiendo totalmente de alguien por dedicarme al cuidado y también tener tiempo de recreación, ¿no? Y tener recursos económicos para recrearme en eso, ¿no? Si hacemos este acuerdo. Entonces,
cuando me lo dijo, ¿no? A mí realmente sí me causó como una impresión tremenda. Dije, ¿cómo vas a cobrar por cuidar a tus hijos? Y después dije, o sea, ¿por qué no se ha cobrado históricamente? Cuando gran parte del Producto Interno Bruto deriva de este trabajo que no es remunerado. Y entonces el trabajo no remunerado es el que genera riqueza. Y si lo anclo a roles y estereotipos tradicionales, pues entonces me voy enriqueciendo más a costa del trabajo de otras personas, mayoritariamente mujeres. Por eso es importante este punto. Ya voy a cerrar. Modificación de estructuras sociales, fortalecimiento de gestión y decisión de las mujeres. Esta última lámina no lo digo yo, lo dice Marcela Lagarde y dice, o sea, la perspectiva de género no es algo que me toca hacer, ¿no? O sea, es un esfuerzo que se necesita hacer y que exige la sociedad y exige pensamiento crítico, tener otras herramientas, trabajar de otra forma, tener concepciones diferentes y solamente hay que, pues, tratar de tener esta otra competencia como otras, pero observar que al meternos en estudios de género vamos a cambiar modificaciones y relaciones cotidianas. No nada más es de afuera, a nivel profesional, sino también a nivel individual y que vaya a las raíces de las desigualdades. Y esa sería, bueno, mi exposición. Disculpen por el tiempo, me robé unos minutitos más, pero creo que es necesario conocer de qué va, la complejidad que es, pero también qué nosotras y nosotres, ¿no? podemos hacer para modificar estas estructuras. Entonces, no sé si hasta aquí se tenga alguna duda, algún comentario. Yo quedo instrucciones de Anabel. Claro que sí, muchísimas gracias, Elizabeth. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Vamos a ver. Aquí Alejandra Gómez de Gollado nos pregunta, ¿cuál es el principal desafío para incorporar un equilibrio de igualdad en zonas rurales? Como desafío, aquí está en el chat. Asimismo, invito a todos nuestros participantes, hombres y mujeres, por favor, que aprovechemos toda la experiencia, el conocimiento de la maestra Elizabeth, que el día de hoy nos acompaña de la UAMX, para hacerle algunas preguntas o compartir algunas reflexiones personales. No solamente son preguntas, sino también si ustedes nos pueden acompañar algunas reflexiones respecto a este camino que como institución, como Tecnológico de Toluca, hemos decidido avanzar. ¿Sí me escucharon? Ay. Sí. Gracias, maestro. Sí, creo que se desconectó la maestra. Elizabeth, a ver, vamos a estar al pendiente. Se quedó congelado su imagen y no sé si se desconectó. Voy a checar. Les vamos a subir ahorita un link para que se registren, por favor, en lo que la maestra se vuelve a conectar. Para registrar su asistencia, lo voy a poner aquí en el chat, de favor. Y permítanme tantito. Sí, se desconectó. Y aquí está. Ya se está conectando la maestra Elizabeth. Bien, por favor, compañeras, compañeros, esperamos sus participaciones, sus preguntas. Y mientras que la maestra se conecta, me voy a permitir compartirles un video que el día de hoy estamos transmitiendo por nuestras redes sociales. No se vayan, todavía no terminamos, jóvenes.
Si sigan escribiendo por favor, sus preguntas. No tiene audio el video, Anabel. Muy bien. Ya estamos conectados. No, ¿verdad? No está. No se logra conectar otra vez la maestra. Ya está Eli intentando entrar. Vamos a dar unos minutitos. Por favor, ténganos paciencia. Ya saben que todos tenemos este tipo de problemáticas. De conexión. Muchas gracias por sus preguntas. Y aquí tenemos varias preguntas. Y ya tienen ahí a su disposición en el chat el link para conectarse. Vamos a dar unos minutitos a que la maestra se conecte. ¿Ya no se puso en contacto, Anabel, la maestra? Sí, sí ella está tratando de unirse, pero no escucho la llamada. Y y no la veo tampoco aquí en el listado de que nos da el.
No sé si Gerardo me puedas ayudar de favor porque no logro conectar a la licenciada. Le doy aquí, le pongo su correo electrónico y no la puedo conectar. Ok. Ok, vamos a intentarlo por ahí. Gracias. Mientras, por favor, sigan compartiendo sus mensajes y sus preguntas en lo que logramos la conexión nuevamente. No establece contacto, Anabel. Está tratando, maestro, sigue tratando ella, mientras les voy a compartir otro video. Es que el primero no se escuchaba. Ah, es lo que me comentó esta. A ver, me dicen si se escucha, maestro. Ese sí. Si lo puedes poner desde el inicio.
Para mí, ser mujer es ser una persona productiva y útil a la sociedad, pero también es una oportunidad para contribuir a construir una sociedad más justa en donde hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y donde el mérito de las personas se valore y se reconozca independientemente de su género, de su edad, de su preferencia sexual o de cualquier otra condición. Bien, muchísimas gracias por su espera. Ya estamos aquí, pero por WhatsApp con la maestra Eli. Entonces me voy a permitir, aquí ya estás en la sala de espera. A ver si ya puedo. A ver si ya. Parece que ya. Ya estamos, muy bien. Excelente. Déjame cuelgo acá. Perfecto, ok. Entonces, Sí, mira, ya tenemos... Una disculpa y muchas gracias por la espera. Entonces, pues si quieren de una vez atiendo todas las preguntas para no abarcar más tiempo asignado a este evento. ¿Quieres que te las lea todas? Y después sí, ya las vas contestando. De una vez. Muy bien, Elizabeth. Bien, Paulina Marquina, estudiante, nos dice, ¿de qué manera se pueden cambiar las conductas de micromachismo en el hogar, escuela, trabajo, con nuestras parejas, compañeros y familiares? Okay. El joven Samuel Jafet Ochoa Castañeda, también estudiante, nos dice, ¿cómo poder derrumbar las bases que impiden los derechos que deben de tener las mujeres? Okay. Yarel Montserrat Dotor González, también estudiante, pregunta, ¿qué opina usted de la imagen que se tiene ahora del feminismo y cómo en algunas ocasiones se ha malinterpretado? Nuevamente Samuel Ochoa comenta, el hecho de que las mujeres hacen sus marchas actualmente a algunos no les parece que esté bien. ¿Qué opina? ¿Está bien o no? Anayatsin Gallardo, también estudiante, nos comenta, en una situación ficticia, si se sabe que alguien dentro de una institución ha acosado a alumnas y aún así se le siguen dando asignaturas, como alumna nos hace sentir impotencia porque pareciera que se está protegiendo al profesor y además nos ponen entre la espada y la pared. Jazmín Itzel Molina, estudiante, nos comenta, se ha luchado tanto por años para tener igualdad de género, pero aún no se ha logrado. ¿Por qué la gente se rehúsa tanto al cambio? Muy buena reflexión, Jazmín. Y nos dice Ana Yatsi en el comentario, no es una situación ficticia. No sé si ahí le falte una coma. Paola Patricia Flores nos comenta, ¿cómo afecta que la música de reggaetón y muchas otras siga perpetuando estos estereotipos y cosificando el cuerpo de las mujeres? Es una pregunta. ¿La solución solo es dejar de cantarlas y bailarlas? Esta la hace Paola Patricia. Ulises nos pregunta, como estudiante, ¿cómo podemos incentivar el equilibrio de género en nuestras generaciones pasadas? Muy buena pregunta y qué bueno que la hagas tú como joven, Ulises. Ana Yatsin también nuevamente nos dice, además, hablando de esta situación de un acoso ficticio, ella está planteando una situación ficticio como un caso, pero quiere tu comentario. Dice, además se vuelve una situación de resignación, pues con varias compañeras tomamos la asignatura pensando que, entre comillas, en línea no nos pueden acosar, sintiendo esta distancia como protección y no por parte de nuestra institución. Samuel dice, como dice mi compañera Paola, existen canciones que denigran a la mujer, pero también hay canciones de feminismo, además de artistas que lo apoyan. Pregunta, ¿una solución sería hacer más canciones como estas y más artistas así?
El profesor Mario Alejandro Gómez nos comenta, nosotros somos privilegiados porque tenemos este tipo de acercamientos. Podemos buscar cambiar nuestra conducta. Quienes no tienen este tipo de información, ¿cómo pueden ser educados o concientizados? Jacqueline Ortiz, estudiante, nos comenta, ante la ausencia de atención, muchos grupos han intentado hacer ruido. Pregunta, ¿cree que la inclusión de la E dentro del lenguaje suma o resta al movimiento? Y Jonathan, finalmente, también otro estudiante, nos dice, ¿qué modelos de prevención podemos emplear en el tecnológico para interactuar con nuestros compañeros de manera aceptable? Yo creo que vamos a dejar hasta aquí estas preguntas. Agradecemos su participación, compañeros. Y las demás, por favor, igual pueden poner su correo electrónico. Después, posteriormente, si no se atienden todas, daremos respuesta vía correo electrónico. Adelante, maestra. Pues agradezco todas las preguntas, muy interesantes, ¿no? Y todas plantean desafíos. Pensemos que el feminismo, como cuestiona desde la raíz, es cómo se hace, cómo se utiliza el poder, ¿no? La concepción de poder que tenemos, ¿no? Y cómo esto pues permea toda la organización social unido a otro sistema que es el capitalista, ¿no? En donde más tengas mejor, ¿no? En la acumulación. Pues hay muchas formas de poder entrar, pero vamos poco a poco atendiendo una de las preguntas. ¿Cómo incorporar la perspectiva de género en lo rural? Yo creo que las bases de la perspectiva de género ya nos dan la forma teórica de qué empezar a ver. Roles y estereotipos, pero también todos los sistemas de poder que hay dentro de la comunidad, y observar que donde existe el poder también existe resistencia, y entonces también hay que voltear a ver aquellas formas diferentes o modelos diferentes que también nos plantea la comunidad. Por ejemplo, tenemos muchas luchas rurales, de mujeres rurales, que tal vez no se asumen como feministas porque dentro de su cosmovisión no está este concepto, ¿no? Pero sí el luchar por las desigualdades que observan, aunque no las puedan decir tal vez de forma teórica. Entonces, yo creo que para incorporar la perspectiva de género hay que conocer la comunidad, hay que interactuar con las personas dentro de la comunidad y observar las fracturas, es decir, observar aquellos sistemas donde ya se ha empezado a dar un cambio y favorecerlo, impulsarlo, con mucho respeto de la autonomía de las mujeres del propio lugar, porque lo que hacemos desde los estudios o las estudiosas es querer, ¿no? Y no nada más de feminismo, sino en general, ¿no? Tú desde tus conceptos teóricos vas a una comunidad y quieres vaciar todo tu conocimiento ahí, pero hay que ser muy respetuosos de la autonomía de cada uno de los pueblos y observar por dónde. Si tú vas con posturas radicales, que ellos consideren radical, ¿no? O sea, pensemos desde que los varones se incluyan en la crianza, te van a poner un hasta aquí y vas a salir huyendo de las comunidades, como le ha pasado a varias personas, ¿no? que conozco, ¿no? Entonces, necesitas observar mucho la estructura, ¿no? Y también cuidarte mucho, ¿no? Sobre todo ahora es estratégico que las instituciones, por exigencias internacionales, estén llevando la perspectiva de género, y entonces tú te puedes anclar por medio de las instituciones y también trabajar mucho con mujeres y hombres que están planteando estos cambios. Entonces yo pienso que es desde arriba y desde abajo, como hemos hecho históricamente, ir planteando la perspectiva de género dentro de lo rural, y desde abajo pensemos que no es menos, ¿no? Tiene igual valor, pero cambiar las estructuras cotidianas desde el sistema de crianza, sobre todo, y observar mucho las ganancias que hay, ¿no? Más que las pérdidas, porque ellos solamente, un espacio que se resiste solamente va a observar las pérdidas que tiene y irnos por las ganancias que tiene, pues, todo este sistema
diferente que planteamos, ¿no? Entonces, en los espacios rurales hay que tener mucho cuidado, pero sí se puede observando primero a la comunidad, ¿no? Y esto va a trabajar con perspectiva de género al integrar proyectos también en la comunidad. Referente a los micromachismos, ¿cómo hacerlos evidentes? Los observamos cotidianamente en la familia, ¿no? Quienes quieran conocer más acerca de micromachismos, tenemos el teórico Luis Bonino, incorporó, pero también hay otras teóricas que la han profundizado, tenemos varios ejemplos en libros de micromachismos, y es primero reconocerlos. Si ya los reconozco como varón y como mujer, porque los machismos se reproducen por hombres y mujeres, no nada más por hombres, ¿no? Entonces, hablarlos de forma respetuosa, ¿no? Es decir, si una mujer está desvalorizando a otra mujer, oye, ¿por qué no? Poder cuestionar de dónde proviene eso y de manera respetuosa de poderle decirle, oye, ¿qué te parecería este otro sistema? ¿O por qué no hacemos esta cosa? En vez de restar, sumar, hacerlos evidentes, y cuando tengamos respuestas agresivas, sabemos que ahí no es, ¿no? Porque si nosotras estamos hablando de forma respetuosa para establecer un diálogo y la otra persona tiene resistencias, desde ahí ya planteas dónde quieres estar, dónde no quieres estar, ¿no? Y se vuelve también una exigencia social, porque los micromachismos se reproducen porque no se ven. Si los empiezas a hacer evidentes, al menos vas cuestionando a la persona que los está reproduciendo para que tenga la posibilidad de elegir cambiarlos, ¿no? Y no reproducirlos de manera automática. ¿Qué es lo que da la perspectiva de género? Te da mayor posibilidad de elección a través de que tú hagas un ejercicio crítico de las prácticas cotidianas que haces que reproducen la desigualdad. Entonces, para hacerlo evidente, tienes que nombrarlas. Tiene que haber una campaña de micromachismos donde te diga, esto es machismo, ¿no? Y esto también, ¿no? Esta frase es machista, ¿no? Y entonces ya sí hacemos consciente lo que era una práctica naturalizada que subordinaba a las mujeres, y entonces creo que entre más lo digamos, es más fácil que se puedan cambiar estos patrones, ¿no? Y alejarnos de aquellas personas que no estén dispuestas a dialogar, porque entonces ya sabemos que tienen un sistema de creencias tan arraigado que, ¿no? Por más razones teóricas y de ventajas que les manejes, no van a cambiar. Entonces, ver hasta dónde tú puedes actuar y hasta dónde no. Entonces, había la pregunta referente a sobre los por aquí tenía la de derechos de las mujeres. Le estoy buscando. Bueno, ahorita regreso a esa pregunta que solo la anoté rápido y solo la anoté privilegios, ¿no? Hay una que hizo Yasmín, una pregunta que Yasmín Itzel, que dice, ¿por qué la gente se rehúsa tanto al cambio, ¿no? Se ha luchado por años para tener igualdad de género. Ella pregunta que por qué la gente se rehúsa tanto al cambio. ¿Por qué se rehusan al cambio? Porque tienen una incapacidad de ver sus privilegios, ¿no? De cuestionar sus privilegios. Lógicamente, si tú estás en un sistema que te favorece, por eso los estudios de género mayoritariamente son impulsados por mujeres, porque a los hombres les beneficia este sistema. Si tienes privilegios, ¿no? Y te favorece el sistema, ¿para qué lo cuestionas? Entonces, por eso hay mucha resistencia, inclusive entre mujeres, porque no hay conciencia de género. ¿Qué es conciencia de género? Que yo como mujer
conozca que estoy en un lugar privilegiado. Quienes estamos aquí estamos en un lugar privilegiado porque tenemos educación, estamos estudiando pues un nivel superior, tal vez tenemos recursos para mantenernos en la escuela, ¿no? Tenemos muchas cuestiones, pero no todas las mujeres las tienen e históricamente no las hemos tenido que luchar por tener estos espacios, por tener estos recursos, ¿no? Entonces, la conciencia de género es conocer mi situación, pero reconocer la condición histórica de las mujeres. Entonces, yo puedo tener privilegios, ¿no? Que me da este sistema, ¿no? En teoría, privilegios, pero eso implica las desigualdades en otras mujeres o explotar a otras mujeres, ¿no? Entonces, es hacer este ejercicio crítico, ¿no? Y eso plantea tener una conciencia ética diferente y implica tener valores diferentes y muchos y muchas no quieren hacerlo porque implica trabajo, implica posicionarte incluso ante la vida de forma diferente. Entonces, prefiero no ver las desigualdades, no ver la trata, no ver que hay violencia, ignoro todo lo que están pasando otras mujeres mientras yo esté bien. Y también es una posición muy egoísta. Entonces, por eso también tenemos que no hemos avanzado tanto por este egoísmo que hay de mientras yo esté bien, que el mundo se caiga, ¿no? Y sobre todo que otras mujeres pues pasen lo que tengan que pasar. Entonces, ya pasando a la siguiente pregunta respecto a las imágenes que hay del feminismo y cómo se dice que se ha malinterpretado. Bueno, existen feminismos, no hay un feminismo, ¿no? Existen muchas formas de luchar por los derechos de las mujeres. Claramente se va a privilegiar aquella que la desacrediten porque están cuestionando una estructura social que va más allá de una cuestión relacional, sino una cuestión económica, ¿no? Económica política, con costos muy grandes. Entonces, la igualdad tiene costos y nadie quiere tener esos costos, ¿no? Entonces, pues entonces lo que voy a hacer es empezar a desacreditar ese movimiento para que no tenga legitimidad y entonces voy a dar una imagen negativa del movimiento, de lo que representa. Y entonces, si tienen una marcha pacífica, no lo voy a hacer evidente, pero si hacen destrozos, mira, lo voy a poner en todas las pantallas para que se desacredite. Y entonces, también implica tener un sentido crítico de qué es lo que me muestran, ¿no? ¿Qué es lo que es? Preguntarnos por qué luchan, por qué hicieron eso, qué es lo que está pasando, ir más allá, ir a las cifras, por qué están enojadas. O sea, ¿por qué están enojadas? Vamos a cifras, vamos a ver de qué forma interacciono yo en esa sociedad para seguir reproduciendo eso. Entonces, dentro del feminismo van a observar mucha ira, ¿no? O sea, mucha furia. Claro que las mujeres estamos molestas por la situación histórica de represión que hemos tenido, porque si queremos acceder a algo nos va a costar el doble, el triple o el cuádruple, ¿no? De otro compañero solamente por haber nacido mujeres, ¿no? Que estamos hartas de vivir con miedo, de tener que ver cómo me voy a vestir hoy, ¿no? Para que nadie me diga nada en la calle, ¿no? Entonces, claro que hay un momento, hay ira, ¿no? Y tristeza, pensemos en las mamás y en familiares de las desaparecidas, ¿no? Que van a trata, que van a pornografía, que tratan sus cuerpos como si no valieran, ¿no? Y saber que tú podrías ser ese número mañana. ¿Cómo no estar con tristeza, con frustración, con ira? Porque no se ha reconocido que tú eres una mujer con derechos igual que el otro, ¿no? Se te trata como un objeto. Entonces, hay mucha ira, pero también hay que observar que se están organizando y no nada más hay marchas, hay círculos feministas,
en donde tratamos emociones, hay círculos feministas donde nos informamos de toda la teoría de género, porque para ser feminista también necesitamos todos estos recursos, porque todo mundo nos cuestiona, ¿no? Entonces, hay que observar que el feminismo es un proceso individual, como bien les decía, colectivo, social, y entonces vamos a pasar por diversas etapas y hay que comprenderlo desde la empatía y también poder saber qué lugar o cómo me posiciono yo ante estas demandas. Entonces, hay muchos feminismos, no todos son de la misma línea, o sea, todos están en contra de la explotación de los cuerpos de las mujeres, pero cada uno puede tener su propia lucha particular. Entonces vamos a encontrar feminismo de izquierda, de derecha, de infinidad, ¿no? Y algunos se pueden contraponer un poco, pero no, las mujeres no somos iguales, nuestras luchas no somos iguales, entonces hay que observar que la diversidad es parte del ser humano, pero que todas tienen un fin en común, ¿no? Y raíces también muy, muy particulares. ¿Qué opino de las marchas? Si están bien o no. Lo que les decía, lo importante es observar el trasfondo de las marchas y de ahí tú decides si están. Yo no consideraría bien o malo porque es un valor moral, más bien es quitarnos como esos valores de bien y mal, ¿no? Que es una cuestión moral, y decir realmente cuál es el valor o lo que se piensa cambiar con eso, ¿no? Más que estos bien y mal, bueno, particularmente no es una clasificación que a mí me guste, puede ser correcto o incorrecto, puede ser válido o no, y tampoco es absoluto, hay muchos matices de grises, entonces no es blanco o negro, hay que tener una posición crítica, ¿no? Es eso lo que yo les invitaría a postular. Cuando estamos conviviendo con acosadores, también haciendo referencia a que por línea no acosan, pues así como evoluciona, recordemos que la violencia es una forma de ejercicio del poder y lo que pretende es reproducir este sistema de dominación. Ese es el final último de la violencia, ¿no? Otra vez relacionado con el poder. Entonces, para el poder de dominio, que es la forma en que se interpreta el poder, que es jerárquico, desde esta concepción patriarcal, no importa los medios. Que surge nueva tecnología, pues entonces puede ser un medio para poder seguir ejerciendo control, ¿no? O sea, todas las herramientas que tienen a su disposición las van a utilizar, entonces los medios virtuales no nos garantizan nada, ¿no? Puede ser que no se dé físicamente, pero si alguien quiere ejercer control no necesitas estar físicamente, ni siquiera necesitas un contacto, solamente con una mirada, una palabra, ¿no? O sea, entonces los sistemas hay que ser evidente, hay que fomentar la denuncia, ¿no? Mucho la denuncia y saber los procesos de nuestra institución y tal vez por ahí observar qué es lo que podemos hacer, ¿no? Es decir, ¿cuál es el proceso? Y estar observando. Muchas activistas lo que hacen es, en todo el acompañamiento, llevar el acompañamiento y estar preguntando a la institución cómo va, estar haciendo presión y presión y presión y presión, porque puede ser que tengamos muchos asuntos, pero si hay alguien que está ahí, entonces pues voy a estar como más atento de qué hago con eso, ¿no? La agenda sobre acoso y hostigamiento pues nos ha planteado que es algo que debe estar atendiéndose lo más pronto posible. Pero si tengo un seguimiento más puntual, pues qué mejor, ¿no? Entonces, y mientras, al menos ya le di la señal al acosador o al hostigador que no puede estar haciendo eso y que hay sanciones. Y puede ser que ahorita no la tenga, pero la va a tener a futuro,
¿no? Entonces debe de cuidarse, porque yo ya no estoy dormida, ya no estamos dormidas, ¿no? Entonces, ese es el mensaje principal, ¿no? Y no nada más puede ser a un profesor, pero también un compañero, ¿no? O sea, que esté ahí, ¿no? Y ya me ha seguido por todas las redes, ya me sigue en todas partes, decirle, oye, te estoy observando y eso es violencia, ¿no? Tal vez antes era galante estar atrás de una chica, ¿no? Porque así era nuestra cultura antes. Pero ahora no, ahora es acoso y entonces te lo estoy haciendo evidente, te lo estoy diciendo y entonces ahora hay que modificar y observar esas conductas, ¿no? Entonces, y estar al pendiente, estar ahí, y por eso vamos a estar este 8 de marzo y otras fechas vamos a estar viendo qué es lo que hace falta y luchando por eso en la calle o donde estemos, porque esto es otra forma de hacer conciencia dentro de los espacios institucionales. Ya mencionamos por qué nos rehusamos tanto al cambio, ¿no? Porque no queremos cuestionar este sistema de privilegios. Lo de la música es otro sistema de socialización, como la familia, la religión y los que mencionaba. La música, las películas, ¿no? Cosifica a las mujeres. Sí tenemos precisamente, por ejemplo, reggaetón feminista, tenemos música feminista y que no necesariamente los hombres ya han de estar pensando ¡oh, las mujeres y ha de decir abajo los hombres y vamos a destruirlos. No, así no es nuestro reggaetón feminista, es posicionarnos de una forma diferente y más autónoma frente a las otras personas, ¿no? Y trabajar nuestra autoestima y trabajar muchas otras cosas, ¿no? No necesariamente siempre nos vamos a estar vinculando con ustedes, varones, ¿no? Entonces, hay que escuchar, hay que saber, ¿no? Desde esta visión crítica, ya quien me dice cosifica a las mujeres, ya estamos en una posición crítica. Ahora, no hay que consumirlo. O hay que decirle, oye, en el tweet, ¿no? A tweet o por algún medio al artista decirle, oye, mira, es un poco misógina tu letra, ¿no? Inclusive ya hay multas, afortunadamente ya hay multas para cuando son muy misóginas o machistas las letras. Y entonces, puedes seguir haciendo música, pero que sea incluyente, ¿no? O que no observe como objeto a ninguna diversidad, ¿no? Se puede hacer música, me gusta tu música, pero no me gusta este contenido que estás generando. Y entonces, si esa persona no se había dado cuenta de eso, lo va a hacer y por exigencia social va a cambiar las letras y es lo que estamos haciendo también, ¿no? O sea, si van cambiando es por lo mismo, ¿no? Pero mucho saber qué estoy consumiendo, por qué lo consumo y si puedo hacer algo o si puedo tener alternativas, pues mejor, porque entonces mientras haya demanda, va a haber oferta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nuestras prácticas cotidianas van cambiando estructuras más grandes y eso es a lo que nosotros también le apostamos mucho, ¿no? Ahorita con la música, pensemos en la pornografía, ¿no? Mucha de la pornografía que ahorita se está generando son mujeres de trata. Entonces, si yo estoy consumiendo, ¿cómo sé que ese consumo que estoy haciendo es de una mujer que desaparecieron hace 5 horas en un lugar y que seguramente la van a matar dentro de 2 años, 3 años, que les dé solamente ganancias? ¿Cómo sé, no? Entonces, hay que tener un posicionamiento más responsable de los consumos cotidianos que hago en mi individualidad y colectivamente, ¿no? Eso plantea mucho feminismo desde cambiar nuestras prácticas cotidianas. ¿Cómo trabajar el equilibrio con generaciones pasadas? Es mostrando mucho las ganancias que tenemos de modelos nuevos. Si tú reproduces un modelo de una generación pasada que es desigual,
lógicamente, como se ha naturalizado, nadie te va a decir nada y vas a seguir teniendo esos privilegios. Si tú muestras un modelo diferente, vas a tener resistencias y rechazo al principio. Pero después van a voltearte a ver de una forma diferente, porque tú le estás mostrando un modelo diferente. Pensemos en las generaciones pasadas de la paternidad, ¿no? O sea, donde los padres eran proveedores en este estereotipo, este rol de padre proveedor. Entonces, no interacciona con sus hijos para nada. Generaciones lo han venido cambiando en algunos contextos, no en todos, y entonces observan las ganancias de, oye, cuando crezca, no nada más me van a ver con signo de pesos, sino que va a haber la parte emocional, va a haber el cariño, va a haber otras cosas. Entonces, las generaciones pasadas, es más, demuéstrame que dime. Y entonces esa es nuestra tarea, demostrarles, aunque nos cueste trabajo, aunque nos ataquen al principio, aunque tengamos resistencias, mostrarles modelos diferentes. Esa es la forma en que puedo yo trabajar con generaciones pasadas y también saber que ellos en algún punto no se acoplaron al 100 al modelo que tenían, sino que hicieron cambios y observar esos cambios, ¿no? Mujeres que no quisieron vivir con su agresor, mujeres que fueron madres solteras, ¿no? No sé, tenemos muchos modelos alternativos y hacerlos evidentes también, o no atacarlos al menos, ¿no? Ya tenemos lo de las artistas feministas, hay muchísimas, les recomiendo también escuchar esta música, hay alguna con mucha ira, alguna con mucha tristeza, ¿no? Pero todas te muestran realidades sociales. Dices, ay, bueno, ya vivo todos los días en una realidad social medio complicada. También hay música divertida, que también es para bailar, entonces solo es buscarse y ver que hay otras opciones. ¿Cómo llegamos a quienes no tienen esta información? A través de nuestras prácticas cotidianas. Entonces, ya voy a ir cerrando. Si yo muestro modelos diferentes, la mayoría aprendemos por aprendizaje vicario. Entonces, ya con esto, yo estoy haciendo modificaciones, mostrando modelos diferentes, ¿no? Que se refiere también a la última pregunta implícita. ¿Qué modelos de prevención hay? Hay muchísimos modelos de prevención, pero lo que tenemos que trabajar es modelos alternos más igualitarios en las relaciones cotidianas con hombres, con mujeres, entre hombres, y esto es un sistema de prevención, ¿no? O sea, ya esto nos ayuda a no jerarquizarnos, a establecer otras formas de comunicación, de empatía, a trabajar afectos, trabajar otras cosas. Entonces, con esto, y ya cierro con inclusión de la E. El lenguaje inclusivo es político, ¿no? O sea, realmente las variaciones lo que hacen es trabajar imaginarios sociales. La E hace evidente la construcción no binaria de género. Entonces, no A o, sino la E te dice que hay otras diversidades que no se ajustan a este modelo. Mientras tu objetivo sea cuestionar y hacer evidente estas diversidades, el uso, por usos y costumbres, la RAE puede modificarlo. La RAE se ha ido construyendo a raíz de cómo tú vas utilizando el lenguaje. Cantinflear simplemente existe por una práctica, por un artista. Entonces, si un artista puede hacer que se incorporara una nueva forma de hablar o de expresarse ante cierta cosa que no existía antes de él, se crea, el lenguaje va creando realidades. Y entonces, si tú utilizas la E, se va pronto a reconocer seguramente esto. Entonces, lo importante es su peso político. Entonces, pues aquí cierro. Creo que pues traté de argumentar todas las preguntas. Es un tema muy extenso y lindo para mí, que me encanta,
pero pues tenemos tiempo limitado y les agradezco a todas, a todos, a todes que estén aquí y pues y por la invitación a participar en este evento tan importante. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Pues bueno, brindémosle un fuerte aplauso virtual, por favor, queridas y queridos invitados, a la maestra Eli a través de las expresiones, emoticones, ¿sí? Quedaron por ahí algunas preguntas pendientes al final, las retomaremos y por correo electrónico se las vamos a contestar. Bien, pues le voy a pedir a nuestra directora, la licenciada María Elena Rojas Rauda, si puede encender su cámara y dar unas palabras de cierre de esta importantísima conmemoración. Muchas gracias, maestra Anabel. Muchas gracias, maestra, por tan importante plática sobre perspectiva de género para todos nuestros estudiantes y catedráticos de la institución y público en general que nos ha acompañado en esta mañana. Quiero pues refrendar el gran compromiso que tenemos como institución educativa en todo lo que es perspectiva de género y en estos momentos, en este día del Día Internacional de la Mujer, pues el gran compromiso que tenemos de conmemorar, de reflexionar y de buscar siempre la igualdad de género, igualdad entre hombres, mujeres y sobre todo para construir una mejor sociedad en donde haya igualdad de oportunidades para todos. Hemos tomado nota de todos los comentarios también y pues vamos a dar seguimiento a lo vertido en las preguntas que ya la maestra Anabel, como coordinadora de igualdad de género dentro de nuestra institución, pues ya las tiene en su poder y para dar seguimiento. Creo que es una gran responsabilidad que tenemos dentro de la institución el salvaguardar la integridad de todos nuestros estudiantes, de nuestro personal, pero siempre respetando también los derechos, las obligaciones, tanto de nuestros estudiantes como de todo el personal de la institución. Y bueno, somos una institución pública, federal, en el que hay procedimientos, normatividad y que se tiene que atender. Pero estamos en la mejor disposición de apoyar a todas nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, sobre todo por la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos de cada quien. Muchísimas gracias, maestra Elizabeth, por estar con nosotros. La plática creo que ha sido muy, muy valiosa para todos nosotros, nuestros estudiantes sobre todo y nuestro personal. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias. Muchísimas gracias, directora, por acompañarnos. También doy las gracias al maestro en ciencias, Rubén Vázquez Zúñiga, que también es nuestro presidente del Comité de Ética y No Discriminación de aquí del Tecnológico. Pues solamente me resta, maestra Elizabeth Briceño, darles las gracias y, por favor, un agradecimiento y un saludo afectuoso a la maestra Rocío Álvarez Miranda, que es la coordinadora institucional de Equidad de Género en nuestra apreciada Universidad Autónoma del Estado de México. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso virtual. Muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia. Les invito a seguir las redes sociales el día de hoy, ya que estaremos compartiendo información de lo que es ser mujer por parte de compañeras, trabajadoras, docentes y estudiantado. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Gracias, buen día a todos y a todas.